Todos hemos mentido alguna vez, pero cuando la mentira se convierte en algo habitual y en una conducta que domina a la persona, hablamos de mentira patológica. La psicóloga Celia Rodríguez Ruiz nos revela cuáles son los síntomas de la adicción a la mentira y nos ofrece una serie de consejos para evitarla. La mentira es una conducta mucho más habitual de lo que en un principio podemos pensar. Seguramente cualquiera de nosotros, si nos preguntan, diremos que somos sinceros, pero todos, si pensamos, hemos mentido en algún momento. Simplemente mentiras inocentes, mentiras a lo mejor del tipo de estoy llegando ya, qué bien te sienta esto, no me he enfadado, no me molesta. Las mentiras, por lo tanto, son más frecuentes de lo que podemos pensar, aunque sean mentiras inocentes. Estas mentiras sirven para las relaciones sociales, las suavizan y las dinamizan. Sin embargo, las mentiras pueden llegar a ser muy peligrosas y pueden atraparnos en una red de la que es difícil salir. Esto ocurre cuando entramos en el círculo de las mentiras patológicas. ¿Por qué la mentira puede llegar a convertirse en una mentira patológica? Estas mentiras inocentes pueden llegar a convertirse en unas mentiras patológicas. La mentira, en primer lugar, pues cuando una persona miente, es un recurso fácil y utilizado para evitar algún problema, algún castigo, alguna reprimenda y obtiene beneficios inmediatos. Es decir, cuando mentimos, normalmente obtenemos beneficios de manera inmediata. Entonces, al obtenerlos de manera inmediata, puede generalizarse esta conducta. Entonces, nos acostumbramos a mentir para evitar ciertas repercusiones negativas. Poco a poco la persona va mintiendo más y al final puede llegar a convertirse en un problema porque las mentiras nos atrapan y nos meten en un círculo del que muchas veces es difícil salir. Esto es lo que ocurre con los mentirosos compulsivos. Entonces vamos a ver por qué una persona se convierte en un mentiroso compulsivo. Más o menos lo que ya hemos dicho, el mentiroso no empieza a mentir de una manera exagerada con muchas mentiras. Empieza buscando una cobertura psicológica, una aparente cobertura a un problema. Esta cobertura es aparente y ficticia porque realmente cuando mentimos lo que hacemos es ocultar el problema o trasladarlo a otro momento del tiempo, pero no lo estamos solucionando, no nos estamos enfrentando al problema. Entonces el mentiroso compulsivo empieza a mentir ofreciendo una cobertura a algún problema que tenga. Poco a poco va generalizando esa conducta, cuando ve que le resulta efectiva y que obtiene beneficios, la generaliza. Luego, más adelante, puede comprobar cómo la mentira también le sirve de soporte para su autoestima. Es decir, los mentirosos compulsivos muchas veces construyen una realidad inventada que puede llegar a ser, increíble. O sea, construyen una realidad que les da un soporte a su autoestima. Suelen ser personas con baja autoestima, entonces necesitan inventarse una realidad de cara a los demás para dar ese soporte que no tienen. Todos estos soportes que estamos diciendo, tanto a los problemas como a la autoestima, al final son soportes ficticios y muy frágiles, porque es lo que estamos diciendo, o sea, no se enfrentan al problema en sí o no se enfrentan a una autoestima en sí, sino que lo que hacen es poner soportes que nos pueden ser útiles en un momento dado, pero que a la larga no tienen ninguna utilidad. Entonces, con el tiempo, el mentiroso compulsivo se hace adicto a las mentiras. Las mentiras le generan un bienestar, les generan como una seguridad y se hacen adictos. Entonces, se convierte en una compulsión. Llega un momento en el que no pueden evitar mentir y para ellos es mucho más fácil mentir que decir la verdad. Entonces, es muy importante prestar atención nosotros a nuestras conductas, a nuestras mentiras, para evitar entrar en esta red o en este peligro de la mentira patológica. ¿Qué podemos hacer? Pues en primer lugar, prevenirlo. ¿Cómo lo prevenimos? Lo primero yo creo que es lógico. Vamos a evitar mentir en cualquier situación, vamos a probar a decir la verdad o incluso a callarnos. A veces siempre parece que tenemos que decir algo, pero podemos callarnos. En lugar de mentir, podemos callarnos y no decir nada. O intentar decir la verdad, suavizarlas, que es cierto que a veces podemos suavizarla, intentar decir la verdad siempre, o callarnos. Luego, si vemos que mentimos y que estamos un poco enganchados en esta red, otra opción que podemos hacer es hacer un registro de cuándo mentimos. Por ejemplo, podemos llevar una especie de diario, es decir, en qué situaciones, con qué personas, cómo me siento, qué es lo que estoy pensando cuando miento. De esta manera, ¿qué conseguimos? Conseguimos registrar cuándo mentimos y cómo nos sentimos, y este análisis nos va a servir para reflexionar sobre nuestras mentiras y un poco poder cambiarlas. Y en el caso en que veamos que ya no podemos con la situación, acudir a un especialista.